La entrevista con el maestro Bernardo Batis, a quien le agradezco muchísimo la comunicación en el contexto de esta nominación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro Fernando Franco el próximo 11 de diciembre. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias. Buena tarde. Buena tarde, Luisa Cantú, para servirle y gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Sé que tiene una agenda apretada, no le robo mucho tiempo. Preguntarle, maestro, si ya tiene pensado algunos puntos que expondrá ante senadoras y senadores en esta defensa de su postulamiento. Pues mire, yo tengo sí pensado algunas cosas, la defensa de derechos sociales a la par que los derechos individuales o derechos humanos, pero también los derechos sociales, hacer hincapié en que también a través de la Corte se puede tener un apoyo, una supervisión a los ataques que a la soberanía se hacen entregando bienes del Estado, bienes que debieran ser estratégicos a empresas privadas. Tendré cuidado en todo eso, pero antes que nada le diré que como está una gran intención vigente de crear organismos con equidad de género, pues en la Corte lo más probable es que se incorpore una mujer, una dama. Yo creo que será lo correcto. Sin embargo, pues el Senado tiene que tener opciones y yo es en lo que haría hincapié, ¿no? Mencionó, maestro, el tema de la soberanía, los bienes nacionales, digamos. Esto quiere decir que está clara su postura en caso de que sea la Suprema Corte quien tenga que decidir respecto a reformas medulares para la Cuarta Transformación, como sí, por ejemplo la eléctrica. Porque mire, Luisa, se han convertido muchos juicios de amparo y muchas controversias constitucionales en arietes para golpear al gobierno, y eso yo creo que no es procedente, que se tiene que vigilar eso, se tiene que cuidar cuál es la intención. Debemos cuidar los derechos humanos a través del amparo y los derechos sociales, pero también que no se use el amparo para algo más. Cuando se anuncian en medios que se proponen amparos gratuitos para que estorbar acciones de gobierno, me parece que se está haciendo un abuso del mismo derecho a solicitar con el juicio de amparo pues garantías de respeto a derechos humanos, y a veces hay exceso porque no se trata de garantizar, sino de poner obstáculos a decisiones gubernamentales, ¿no? Y cuidar mucho eso, estudiarlo bien, argumentarlo, pero tomarlo en cuenta. Maestro, ¿y qué me dice de otros temas que Perdón, también... no le escuché muy bien, disculpe. No se preocupe. Le preguntaba de otros temas que quizá también terminen decidiéndose en la Suprema Corte. Pienso en, digamos, la agenda inmediata, ¿no? El presupuesto del INE, por ejemplo, que se adelantaba, podría llegar para allá. O temas tan trascendentes para nuestra coyuntura como, por ejemplo, los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Piensa usted fijar alguna postura de antemano respecto a estos temas, por ejemplo? Pues mire, en cada caso, como son casos singulares, tener una postura. Yo creo que en las decisiones relacionadas con la decisión de la mujer de tener soberanía o autonomía sobre su propio cuerpo y tomar sus decisiones, pues es un derecho que ya está reconocido ampliamente, ¿no? Y que si hay razones de carácter religioso o de carácter moral, pues será decisión de cada una de ellas y de las agrupaciones en las iglesias o agrupaciones de carácter religioso a las que pertenezcan. Ellas sabrán si se atienen a las reglas o no, pero no sería correcto que una iglesia, por ejemplo, la mayoritaria, exigiera que el Estado sancionara una conducta que se considera dentro de este organismo al que yo pertenezco, se considerara que es una falta y que por tanto la sancione el Estado. Eso es a lo que yo me opondría.
Debe ser libre la decisión de no cometer un acto que pudiera ser incorrecto para algunas personas, pero no a través de la sanción del Estado. Le agradezco mucho saber esta postura. Y maestro, también quisiera preguntarle por algunos otros asuntos. Leía, particularmente revisé varias de sus columnas esta mañana y decía usted que legisladoras y legisladores, pero también muchos de los otros cargos en algunos de los poderes de nuestro país, deben representar únicamente a la nación, a la ciudadanía. Usted y las otras dos consejeras que también están en esta terna tienen amplias trayectorias. ¿Usted considera que todas las personas propuestas para sustituir al ministro Franco están libres de conflictos de interés? Yo estoy seguro de que sí, de mi parte no tengo la menor duda y creo con muchas razones que mis compañeras del Consejo también están en esa circunstancia. Tenemos compromisos con principios, con coincidencias, con estilos de gobernar, de formas de organizar al Estado, pero no intereses personales. La libertad en la Corte debe ser un elemento indispensable. El juzgador debe tener absoluta libertad. Y yo puedo decir desde mi caso de que quien me propone, que es el presidente, y es un honor para mí, cuando yo fui procurador y él era el jefe de gobierno, que también me propuso entonces para ese cargo, jamás en ningún caso intervino para sugerirme en favor o en contra de algún asunto, respetó plenamente mi libertad y de otra manera yo no hubiera seguido en el cargo si hubiera habido esa presión, ¿no? Así es que tengo la experiencia, sé cuál es la forma de actuar del presidente y que él es muy respetuoso de los otros poderes y de las facultades de quienes tienen responsabilidades. Si me permite, maestro, le robo 20 segunditos más, solo para saber su opinión. ¿Qué cree que le hace falta a la Suprema Corte, a las actuales ministras y ministros? ¿Qué le sobra quizá? ¿Cuál es su evaluación sobre cómo está la composición actual? Mire, yo creo que los organismos públicos pues siempre son perfectibles como los seres humanos que los integramos. Yo creo que la Corte está muy bien organizada, que trabaja muy bien, que hay debates reales, que hay puntos de vista distintos y que como todo es perfectible, pero no está mal, está bien, funciona en mi opinión con mucho profesionalismo y a veces se resuelve en favor de lo que un litigante cree o el otro y eso siempre causa desconcierto. Los juzgadores siempre están en esa tesitura, contentan a uno y descontentan a otro porque tienen que resolver entre posiciones diferentes, pero creo que la Corte lo está haciendo muy bien y está trabajando en términos generales en bien del país y de la aplicación de la ley. Se preocupan con razón de la defensa del derecho, del sistema jurídico, de la aplicación de la ley y principalmente de la Constitución. Pues maestro Bernardo Batis, le agradezco muchísimo estos minutos, que nos comparta un poco de lo que expondrá en el Senado, en la Cámara Alta, y si nos permite mantenemos comunicación, seguimos de cerca este proceso. Por supuesto, Luisa, muchas gracias. A usted, muy buena tarde. Hasta